Hola a todos, ¿me escuchan? Buenas tardes. ¿Sí me escuchan? Sí me escuchan, excelente. Denme un momento, muchachos, estamos por iniciar este webinar, nada más déjenme hacer la publicación en Facebook. Denme un momento, no me tardo nada. ¿Ok? Mm, Aquí está, copiar. Vamos. Mm, sí, en Facebook. Muy bien. Ya voy. No me tardo nada, nadita. Mm, Listo. Ahora, denme un momento para comenzar a quitar el video. Listo. Una disculpa por todo este retraso, pero no sé por qué no funciona de manera automática la transmisión en Facebook. Es que siempre lo tengo que estar haciendo de manera manual. Pero bueno, entonces ya debe ser esta transmisión de Facebook. Solo déjenme confirmar. Denme un momentito, y empezamos. No se me desesperen. Se me ha desesperado yo. Listo. Ya está funcionando. Muy bien. Entonces ahora sí, vamos a comenzar. Bueno, antes que nada, muchas gracias a todos por estar aquí. A ver, déjenme acomodo esto. Vamos a ver una pantalla completa. Listo. Ahora sí empezamos. Les decía, muchas gracias por estar este día con nosotros en su comunidad Cool Testers, con esto de Testalks. El día de hoy vamos a ver el tema de pruebas basadas en riesgo, ¿sí? En un enfoque clásico y ágil. Realmente, ambas cosas son muy similares. Vamos a ver la parte ágil hasta el final, pero digo, al final de cuentas vamos a tocarlo, ¿sí? Bueno, entonces empezamos. Sobre el expositor soy yo, Miguel Hernández. Tengo 12 años de experiencia en el área de software testing. Empecé ahí por eso de mediados del 2008, inicios del 2009, por ahí más o menos. He estado, pues vaya, he estado en proyectos de testing manual de automation de performance, pero principalmente me he enfocado en la parte de management, ¿sí? Entonces, conozco más de esa parte que de la parte técnica. Bueno, no es que no es solo lo conozca, sino simplemente soy más enfocado en la parte de mejora de procesos. Ya en webinars siguientes, se van a dar cuenta por qué. Bueno, soy el director de Cool Testers. Como saben, en Cool Testers nos dedicamos a ofrecer cursos de software testing. Tenemos cursos de automation, de testing manual, de performance. Próximamente bueno, performance con JMeter. Próximamente vamos a meter cursos de UFT, de Catalan, de Cypress, de LoadRunner. Entonces, ahí estamos extendiendo nuestra oferta de nuestro catálogo, vaya.
Y bueno, también lo que hacemos es pues, tratar de compartir conocimiento, ¿verdad? Digo, ahí está como que un poquito descuidada esa parte, pero ahorita le estamos metiendo ya al 100% todo lo que está relacionado a Cool Testers, ¿ok? También soy el director de Aurean Bloom. Aquí a lo mejor no lo han escuchado. Es una empresa dedicada a reclutamiento tecnológico y básicamente lo que hacemos es reclutamiento, outsourcing, staffing, y nos enfocamos en empresas tecnológicas, ¿sí? Por lo mismo que tenemos un background tecnológico, la parte de reclutamiento la pudimos embonar bastante bien con nuestros conocimientos, tratarle de dar como que ahí cierto orden similar a lo que se utiliza en desarrollo de software, porque en reclutamiento, digo, no es que no haya un orden, sino no es tan eh, cuantitativo el asunto como lo es en otras áreas, entonces es lo que nos hace que tengamos buenos resultados. Y también soy el creador del señor Tester, ¿verdad? Digo, muchos de aquí me conocen principalmente por esa parte. Eh, Desde el 2016 empezó la página del señor Tester, o sea, y realmente inició como un hobby. Sí tenía un objetivo, que el objetivo era hacerlo reír. Ojalá que se haya logrado. Y bueno, continuamos, ¿verdad? Nada más ahí, se tomen en cuenta que la página del señor Tester está hecha exclusivamente como entretenimiento. O sea, tranquilos, no se claven. Es realmente una página para reírte, ¿sí? Toda la parte profesional la estamos cubriendo aquí con estas pláticas, con cosas que vamos a mostrarles más adelante. Pero realmente muchas de las cosas que mostramos ahí, a lo mejor muchos los pudieran considerar como que poco profesionales, pero realmente solo son bromas, ¿ok? Entonces, solo para que lo tomen en cuenta, o sea, que sea el señor Testa no quiere decir que todo el tiempo voy a estar diciéndoles chistes. A lo mejor los voy a estar pensando, pero no se los voy a decir. Pero bueno, esto no es solo para dejar esta parte como que claro. Bien. Bueno, entonces vamos a lo siguiente. Ok. Bueno, saludos a todos quienes quieran desde Perú, de Argentina, de México. ¿Quieren si los memes? Es lo mismo que yo digo. Muy bien. Notas. Antes de iniciar la sesión. La sesión está siendo grabada y podrás encontrarla en cooltesters.com, recursos, testtalks. Ahí están todas las grabaciones de las sesiones que tenemos, así es que ahí la van a poder encontrar el día de mañana sin problemas. La presentación será enviada automáticamente al correo que se registraron junto con el certificado de participación una vez que finalice la sesión. Ya ven que cuando, bueno, los que han entrado previamente a estas sesiones, se les hace llegar un correo de manera automática en donde ustedes obtienen un certificado. Bueno, ahí también debería de venir la presentación que vamos a ver el día de hoy. ¿Sí? Al finalizar la sesión serán redireccionados a una página donde podrán dar su retroalimentación. Realmente cuando yo termine la sesión, de inmediato los voy a mandar a una forma de Microsoft y les agradecería mucho que me ayudaran con el feedback, ¿verdad? De qué les pareció la sesión para irla mejorando, obviamente. Se responderán algunas dudas específicas durante la sesión. Realmente no voy a poder, probablemente no pueda responder todas las preguntas, pero sí voy a tratar de enfocarme en las que considere como que están dentro del scope de lo que estamos hablando. O obviamente tampoco voy a responder preguntas que se van a responder más adelante o cosas así, ¿verdad? Entonces voy a irlas seleccionando, pero pueden hacer las preguntas por aquí por Click Meeting. Los que están en Facebook, híjole, está difícil. No, también, también vamos a responder preguntas por ahí, pero de la misma forma. ¿Ok? Eh, ¿Qué más iba a decir? Nada más. Okay, vamos a lo que sigue. A ver. No. Alguien pregunta si tenemos cursos de línea FT. Entonces, no, es de UFT, que antes era Quick Test Professional. Y ahora es Unified Functional Testing, ¿sí? De Micro Focus. Muy bien, continuamos. Esta es nuestra agenda. Vamos a empezar con una introducción. Vamos a ver la definición, el concepto que tenemos de riesgo. Vamos a ver la diferencia entre los riesgos de proyecto y riesgos de producto. También vamos a ver cómo hacer un análisis de riesgo. Vamos a ver a detalle, ya una vez que conozcamos todo lo anterior,
Vamos a ver a detalle de qué se tratan las pruebas basadas en riesgo. Vamos a hablar un poquito de lo que son las pruebas basadas en riesgo, pero en modelos ágiles. Y también vamos a ver algunos principales problemas de uso de este enfoque de pruebas. ¿Ok? Muy bien. Alguien pregunta si es normal que vea la pantalla en negro. No es normal. Tal vez si reinicias la sesión, se eviten problemas. Muy bien. La gestión de riesgos es una buena práctica utilizada en muchas áreas del conocimiento. Realmente eso de las pruebas basadas en riesgo, aquí estamos hablando principalmente de la gestión de riesgos al inicio, pero las pruebas basadas en riesgo están basadas en la gestión de riesgos. La gestión de riesgos realmente es utilizado en todos lados, ¿sí? En donde yo lo he visto como que con más fuerza, de manera muy personal, es en el área de manufactura, en el área médica también, en el área contable. Entonces, realmente en todos lados nosotros, de alguna u otra manera, todo el mundo está buscando ver qué de lo que estamos haciendo es más riesgoso, ¿no? Para poder tomar las decisiones correctas. Aquí nosotros nos vamos a enfocar mucho en cómo utilizar esta gestión de riesgos para poder hacer mejores pruebas. Las pruebas basadas en riesgos son descritas a detalle en distintos enfoques de software testing. Para las personas que ya tienen más experiencia en la parte de software testing, eh, posiblemente hayan escuchado de lo que se llama Context Driven Testing, ¿sí? Que es como un tipo de corriente de testing liderada por James Buck y Michael Bolton. Y ellos describen de una manera ligeramente distinta a lo que yo les voy a explicar, lo que son las pruebas basadas en riesgo. Si ustedes son más de la parte del testing clásico, con cuestiones del ISTQB, del TMMI, entonces se van a dar cuenta también que, por ejemplo, en la documentación del ISTQB se habla a detalle sobre las pruebas basadas en riesgo. Si van y buscan pláticas sobre, por ejemplo, Rex Flag, perdón, van a poder encontrar también mucha información relacionada a gestión de riesgos. Y realmente es algo que sí se utiliza muchísimo. Yo recuerdo, de manera muy personal, que cuando tenía cerca de 4 o 5 años de experiencia y empezaba a hacer, no tenía como 4 años de experiencia, empezaba a hacer entrevistas para tratar de ser manager. Muchas de las veces me preguntaron sobre pruebas basadas en riesgo. Ahorita que lo recuerdo, la verdad es que no lo entendía en aquel entonces como lo entiendo ahora. Pero digo, al final de cuentas lo explicaba de alguna que otra forma. Pero sí me tocó muchas veces ver pruebas basadas en riesgo, ver priorizaciones. Entonces eso es un tema realmente este, muy utilizado en la industria. ¿Ok? Es una estrategia de análisis. Perdón, aquí está mal. No, perdón, está bien. Es una estrategia de análisis cualitativa. Cualitativa. O sea, esta técnica va a ser tan buena dependiendo de qué tan buen análisis nosotros realicemos. Dependiendo de qué tanta experiencia tengamos, desde qué tan bien lo pensemos, de qué tantas cosas tomemos en cuenta. Entonces, realmente es cualitativo. O sea, los resultados van a ser de nosotros, ¿sí? No son, bueno, de hecho vamos a hablar un poquito de eso al final. No es recomendable que sea cuantitativo porque realmente no se obtiene un mismo resultado de distintas personas haciendo un mismo análisis de riesgos. Estás tomando dos equipos eh, en un mismo proyecto que van a probar la misma parte, eh, pueden tener distintos resultados. Entonces, es cualitativo. ¿Okay? Muy bien. Veamos ahora, ¿qué es un riesgo? ¿Okay? Un riesgo, bueno, aquí tenemos dos conceptos, no me gusta decir las definiciones. Es la posibilidad de obtener un efecto negativo o indeseable. ¿Okay? O sea, algo que no nos va a gustar, algo que, chin, está mal. O descrito de una manera más formal, es un factor que puede resultar en futuras consecuencias negativas, expresado normalmente como impacto y probabilidad. Eso del impacto y la probabilidad lo vamos a ver un poquito más adelante también, a detalle, porque es una parte esencial
de las pruebas basadas en riesgo. ¿Sí? Si se fijan, en el primer concepto que vemos es la posibilidad de obtener un efecto negativo o indeseable, y en la segunda es factor que puede resultar en futuras consecuencias negativas. Nosotros no podemos decir que tenemos un riesgo, eh, ¿cómo explicarlo? O sea, no es un riesgo que no va a ocurrir. O sea, un riesgo es, por definición, es algo que puede ocurrir. Si tú ya estás seguro que algo no va a ocurrir, entonces no tienes que preocuparte, ¿verdad? No pasa nada. Y tampoco puedes tener un riesgo que sabes o estás 100% seguro que va a ocurrir. O sea, si estás 100% seguro que va a ocurrir, entonces no deberías de estarlo gestionando. Deberías de estar ya trabajando en él, y dándole atención. ¿Sí? Aquí estamos hablando, por eso aquí se menciona que un riesgo está entre cero y uno. ¿Sí? O sea, donde uno es que ya existe y cero es que no existe. Entonces, yo lo que voy a tratar de identificar con las pruebas basadas en riesgo y con la gestión de riesgo que vamos a estar utilizando es realmente saber en dónde me voy a tener que enfocar, qué es la parte más riesgosa, pero definitivamente no debería tomar en cuenta cosas que sé que van a ocurrir o que sé que no van a ocurrir. ¿Ok? Muy bien. Vamos a lo que sigue. Los riesgos los vamos a dividir en dos. Riesgos de proyecto y riesgos de producto. ¿Ok? En pruebas basadas en riesgo, nosotros nos vamos a enfocar principalmente en los riesgos de producto, pero eso no quiere decir que tengamos que dejar de lado los riesgos de proyecto. Ahorita vamos a ver por qué. Riesgo de producto, riesgo directamente relacionado con el objeto de pruebas. ¿Qué es el objeto de pruebas? Es la aplicación que yo estoy probando. Ese es el objeto de pruebas. Se enfoca en la posibilidad de que el sistema falle en satisfacer al cliente, usuario o cualquier stakeholder. Stakeholder es cualquier persona relacionada al proyecto. Entonces, un riesgo de producto es algo que a mí me va a afectar de alguna manera en la aplicación, ¿sí? No tanto, bueno, realmente en lo que nosotros vamos a estar probando, ¿sí? Un poquito más adelante lo vamos a ver a detalle, vamos a ver ejemplos y vamos a ver las diferencias entre uno y otro. Ahora, riesgos de proyecto. Riesgo relativo a la gestión y control de un proyecto. Posibles eventos o resultados que ponen en peligro la finalización exitosa del proyecto. Entonces, en el riesgo del producto, nosotros nos vamos a enfocar por completo en nuestra aplicación, ¿sí? En las cosas que puedan fallar en nuestra aplicación. Y en los riesgos del proyecto son cosas aparte, ¿sí? Cosas alrededor. Entonces, vamos a ver algunos ejemplos de ambos. Y cuando avancemos en esa parte, vamos a ver cómo los vamos a poder gestionar. ¿Ok? ¿Cuáles podrían ser algunos riesgos de proyecto? Renuncia de miembros del equipo, plazos estrictos, falta de herramientas, requisitos cambiantes, falta de entrenamiento, no hay personal, problemas con proveedores, etcétera. Realmente son cosas que no están relacionadas con nuestras pruebas. ¿Sí? A lo mejor algunas ustedes podrían decir, ah, es que eso sí se relaciona de alguna u otra forma, pero no, créanme, lo vamos a ver ahorita en las pruebas, perdón, en los riesgos de producto. Entonces, aquí es realmente todo lo que nos afecta, pero que no está totalmente enfocado a lo que nosotros estamos realizando como testing, ¿sí? O sea, nosotros como testing a lo mejor no tenemos control sobre los plazos estrictos, ¿sí? Que nos dieron una cierta fecha. Tampoco tenemos el control de la renuncia de las personas, o sea, y bueno, ahorita, y todos los demás, ahorita vamos a ver ahora riesgos de producto, explicándolo vamos a que quede un poco más claro esta diferencia. No es lo mismo riesgo de proyectos de negocio. Es que riesgos de negocio, perdón, es que son formas, enfoques diferentes. ¿Ok? Para responder esta pregunta, creo que un riesgo después de negocio, por ejemplo, estoy haciendo transferencias bancarias. Eh, sí, sí, pero ahorita vamos a verlo más a detalle. Vamos a pasar a la parte de los riesgos de producto. ¿Ok? Porque sí es algo que tenemos que tomar en cuenta, o sea, de qué manera afecta
monetariamente las pruebas que realizamos o las pruebas que no realizamos. Riesgos de producto. Aquí vemos algunos ejemplos. El software es proclive a fallos, o sea que yo ya sé que es el software que voy a probar. De alguna forma ha estado fallando mucho, porque ya hay cierto historial, porque el desarrollador tiene cierta famita o no sé lo que sea, ¿verdad? La posibilidad de que el software pueda dañar a una persona o a una empresa. ¿Sí? Aquí en esta parte entraría lo que mencionaban de la parte monetaria. ¿Sí? Entonces es lo mismo. Características no funcionales, que no lo vamos a mencionar en detalle, pero puede ser como usabilidad, fiabilidad, rendimiento, entre muchas otras más. Mala integridad o calidad de datos cuando tenemos los datos correctos o los datos importados de manera correcta, digo, depende de la forma en la que ustedes manejan sus proyectos. Y bueno, el software no realiza sus funciones. Aquí, si se fijan al final dice, el riesgo se mitiga con más o mejores pruebas. Si ustedes se hacen esta pregunta y la respuesta es sí, entonces es un riesgo de producto. ¿Sí? Si de alguna forma nosotros podemos hacer algo para meter alguna técnica, para hacer más o mejores pruebas, para enfocarnos en cierta parte, o sea, estamos hablando de un riesgo de producto. Si es algo que está totalmente fuera del alcance de pruebas, es un riesgo de proyecto. ¿Sí? Entonces, nosotros, en pruebas basadas en riesgo, lo que vamos a hacer es enfocarnos en estos riesgos de producto. Realmente un equipo de desarrollo, o sea, me refiero a un equipo de desarrollo completo, no solamente de los developers, eh, eh, es un proyecto pues, grande, ¿no? A lo mejor una pequeña parte es donde nosotros iniciamos, donde nosotros entramos de alguna forma, a lo mejor si lo vemos desde el punto de vista presupuestal, podríamos decir, no, pues Testing ocupa el 30% del presupuesto de todo el proyecto de desarrollo, ¿verdad? Entonces, eh, nosotros somos una pequeña parte y nosotros nos tenemos que enfocar en esa pequeña parte, ¿sí? Los riesgos del proyecto le corresponden a otras personas, los riesgos de otras áreas les corresponden a otras personas. Que claro que debemos de ser un equipo y tratar de verlo de manera conjunta, pero eso depende mucho del enfoque que se le dé a su equipo, el enfoque que se le dé a su empresa, porque no es lo mismo que estemos trabajando en un proyecto clásico en donde esto que yo les estoy platicando sea sumamente importante, saber quién tiene de alguna manera la culpa, o pudiera ser que estuviéramos trabajando en un equipo ágil, muy ágil, en donde todo el equipo tome la responsabilidad de todas las cosas. Entonces, por eso les digo que realmente depende del enfoque del equipo. O sea, no se trata de que uno esté bien u otro esté mal, simplemente son diferentes enfoques y hay que saber adaptarnos a cada uno de ellos. ¿Ok? Entonces, nada más repasando, o sea, los riesgos de producto son los riesgos que de alguna manera afectan a la calidad de la aplicación, ¿ok? En donde yo soy el responsable, yo como tester. ¿Ok? Muy bien. Aquí me parece que habían comentado algo. Ah, no. Ok. Muy bien. Vamos al siguiente slide. Las pruebas basadas en riesgo utilizan el riesgo para priorizar y enfatizar las pruebas. Sea, realmente lo que nosotros queremos hacer con pruebas basadas en riesgo es poder decir en dónde me tengo que enfocar, ¿sí? Hacia dónde tengo que ir, qué tengo que hacer primero. Eso es lo que a mí me importa. O sea, nosotros pudiera ser que tuviéramos, bueno, eso a lo mejor lo explico más adelante porque está muy relacionado con lo que vamos a ver en los siguientes slides. En la planeación del proyecto, identifica los riesgos para la calidad del sistema y usa ese conocimiento para guiar la planificación, diseño, preparación de pruebas, ejecución y reporteo de pruebas. Realmente, lo que nosotros queremos cuando estamos haciendo pruebas basadas en riesgo es saber todos los riesgos que pudieran existir en nuestro proyecto desde el inicio. ¿Sí? Si estamos hablando de un proyecto clásico. ¿Sí? Si estamos hablando de Scrum, vamos a verlo más adelante, ¿sí? Pero no se me estresen, porque sé que mucha gente, o sea, ya hay muchísima gente que trabaja en Scrum, pero realmente las bases son prácticamente las mismas. O sea, nosotros cuando estamos en una fase inicial, queremos saber
qué es lo que está pasando, qué es lo que le duele al sistema, qué es lo que le importa a nuestros clientes. Y muchas veces ese tipo de cosas no están documentadas, o a lo mejor estamos en cierto momento en la función del sistema, que a lo mejor algo es más importante que otra cosa y nosotros no lo sabíamos, ¿sí? ¿Por qué? Porque simplemente no es algo que esté documentado, sino simplemente está priorizado de una manera más como que plana, pero comparado a en riesgo nosotros nos podemos dar cuenta de cosas que a lo mejor no suenan tan, ¿cómo decirlo?, tan obvias, ¿verdad? Ahorita más adelante les voy a poner un ejemplo de esto que les estoy mencionando. A ver, aquí hay una pregunta de María del Refugio Valero Arriaga. Buenas tardes, gracias por compartir. ¿Se puede instalar, no, de qué, perdón, se puede instalar productivamente con riesgos abiertos del producto del proyecto? Sí, sí se puede. Realmente, una de las cosas de los riesgos es que, o sea, siempre van a existir, ¿sí? O sea, no son, acuérdense, un riesgo es algo que puede suceder a futuro, algo que pudiera salir mal y que nos va a afectar. Entonces yo puedo tener ahí 100 eh, riesgos latentes, pero a pesar de eso poder salir a producción. ¿Sí? Realmente es algo que en un futuro pudiera fallar. ¿Sí? Nosotros vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer, qué es lo que podemos hacer al momento de estar gestionando riesgos, este, como para poder responder esa pregunta un poquito más adelante. ¿Okay? Pero bueno, digo que yo creo que ya se respondió, o sea, sí se puede avanzar con riesgos, no hay problema. Pregunta luzmil@gmail. ¿Se puede pasar a producción un día después de que se borraron los datos en el ambiente de QA? Depende del proyecto. O sea, no te puedo responder eso. Yo creo que lo primero que se me vendría a la cabeza es que no, pero realmente depende del proyecto, ¿sí? Entonces tendría que tener mucho más contexto de lo que estás comentando. ¿El cliente forma parte de la identificación de riesgos? Sí. Sí, sí forma parte de la identificación de riesgos, Denise. Ahorita lo vamos a ver más adelante. Bueno, eh, vamos a empezar, ok, con el análisis de riesgo del producto. Pero yo, ¿cómo hago un análisis de riesgo? ¿Sí? O sea, ¿por dónde empiezo? Está bien fácil, no se preocupen. Primero, eh, comenzamos con la revisión de la base de pruebas. ¿Qué es la base de pruebas? La base de pruebas es todo lo que nosotros tenemos para poder crear casos de prueba o pruebas, no necesariamente casos de prueba, simplemente lo que nosotros tengamos puede ser un documento de requerimientos, puede ser un user stories, puede ser la información de un manual de usuario, lo que sea, ¿verdad? Pero no, esa es la revisión de lo que nosotros tenemos como documentación. Luego, lluvia de ideas con muchas de las partes interesadas del proyecto. Aquí nosotros podemos tener una sesión de lluvia de ideas de las qué cosas pudieran salir mal en el proyecto con un grupo de personas relacionados en el proyecto. Obviamente puede ser que yo me traiga gente de desarrollo, gente de análisis, gente de UX, que me traiga el cliente, que me traiga un usuario final, no sé, ¿sí? Pueden ser cualquier persona. Pero la idea es hacer una lluvia de ideas con todos ellos para ver distintos puntos de vista y de ahí poder ir identificando qué es lo que pudiera salir mal en nuestro proyecto. ¿Sí? Por eso que ahorita vamos a poner ejemplos. Aquí hay una pregunta de Cristian Romo. ¿Puede un agente tester identificar correctamente un riesgo si no tiene conocimiento del software? Realmente lo que se busca, o una de las, ¿cómo decirlo? Lo ideal al momento de hacer pruebas basadas en riesgo es tener personas que tengan mucha experiencia. No necesariamente que conozcan el sistema, así que mencioné, si no tiene conocimiento del software. O sea, a lo mejor puede no conocer el sistema, no puede no conocer el software que va a utilizar, pero, o sea, sí puede hacer sí puede identificar riesgos sin problemas, o sea, no es
No es como que se tiene que conocer en específico el sistema para poder hacerlo. A lo mejor no va a ser tan bueno el análisis, no va a haber tantas cosas relacionadas al negocio porque no conoce la aplicación, pero al final de cuentas se lo puede hacer. Es lo que les decía anteriormente. Un análisis de riesgo nunca va a ser igual, ¿sí? O sea, siempre es distinto. Depende mucho de las personas que lo realicen, de cómo lleguen a sus conclusiones, de qué técnicas utilicen, etcétera. Creo bueno, eso más adelante, porque vamos a hablar de eso. En especial en la parte de testing ágil. Lluvia de ideas nos quedamos. Sesiones de uno a uno o de grupos pequeños con los expertos en negocio y tecnología. Aquí se fijan, es muy similar al anterior, solo que en el anterior es una lluvia de ideas con varias personas. ¿Sí? O sea, yo para poder tener una lluvia de ideas necesito tener muchas personas. No puedo hacer una lluvia de ideas con otro. ¿Sí? Entonces aquí solo con otra persona. Entonces yo puedo tener una sesión de uno a uno con otra persona y platicar de las razones que él pudiera ver riesgos en el proyecto. Ahora les pongo un ejemplo de todo esto. Checklist, o sea, yo puedo tener una lista de cosas que tenga que revisar antes de, digo, para poder hacer mis pruebas en riesgo. Esto ya normalmente es cuando se tiene experiencia, cuando ya se ha pasado por ese proceso anteriormente. Y bueno, la experiencia tal cual, o sea, eso también es algo que nos ayuda mucho. Es como lo decía anteriormente, o sea, si una persona ya pasó por muchos proyectos, este, puede identificar cosas que pudieran salir mal, sin necesidad de tener un conocimiento detallado. Pero a ver, ¿qué cosas? Aquí acuérdense que nos estamos hablando de los riesgos de proyectos, porque estamos hablando de pruebas basadas en riesgo y nos tenemos que enfocar en los riesgos de producto, perdón, dije de proyecto, en los riesgos de producto, porque lo que me interesa a mí como tester es hacer mejores pruebas para que el sistema esté pues, muy bien probado y poder dar un grado de calidad lo mejor posible y que se puedan tomar decisiones correctas. ¿Okay? Entonces, ¿qué pudiera ser que yo me pudiera encontrar en este tipo de pláticas que a lo mejor no estuviera documentado? A lo mejor nosotros vamos a empezar a trabajar en un sistema este, que genera reportes. ¿Sí? Digo, puede ser un sistema de cualquier tipo. Pero hay una parte en donde se generan reportes. Vamos a suponer que es un sistema de revisión de muestras ¿cómo se les llama? De exámenes de laboratorio, ¿sí? En donde yo tengo toda la información que recibo de los exámenes que se realizan en todos mis laboratorios, entonces yo puedo saber qué información, mejor dicho, yo puedo saber cuántas pruebas están haciendo de acuerdo a tal fechas. Pues vamos a suponer que yo voy y hablo con el cliente, que es un usuario final, vamos a suponer, pero al final de cuentas es el cliente. Entonces él me dice, ya al momento en el que estoy hablando con él, llegamos a la parte de los reportes. Yo le pregunto, oye, ¿y la parte de los reportes qué tan crítica es para ti? Y él me puede decir, realmente no es muy crítica, ¿sí? Los reportes, nosotros solamente utilizamos una vez al año de manera importante. Pero resulta que con esa plática ustedes se dan cuenta que justo 2 meses después de que se vaya a liberar, va a ser el cierre del año, ¿sí? Entonces van a utilizar ese reporte y va a ser súper importante que esté listo para esa fecha. Entonces tú ya puedes decir, ok, entonces una de las cosas principales que tengo que hacer es ir y asegurarme que ese reporte, que es muy importante para una fecha muy, muy cercana, eh, esté listo, ¿verdad? Digo, es un ejemplo muy sencillo, pero son ese tipo de cosas lo que ustedes pueden encontrar en pruebas basadas en riesgo. No solamente eso, no solamente nos sirve para encontrar, para enfocar pruebas, o sea, también nos sirve para priorizar. Yo pudiera decir, bueno, este, vamos a suponer que estamos en un sistema contable y, bueno, imagínense, vamos a suponer que estamos en un sistema contable gubernamental y que el sistema tiene que estar listo para inicio de años porque es cuando va a empezar la recaudación fiscal. Entonces, si no está listo para esa fecha, pues el gobierno va a perder un montón de dinero porque ya ven que mucha gente va y paga sus impuestos a inicio de año
no como uno, nunca los paga, no es cierto. Entonces, ya tienes una fecha, eh, o bueno, mejor dicho, ya sabes en qué te tienes que enfocar primero. Si fijan, ahí no se trató de que yo sacara pruebas extra o algo así, sino simplemente sé que para esas fechas, a lo mejor no me lo dice la documentación, pero sé, conociendo el negocio, sé que para esas fechas tiene que estar lista esa sección de mi sistema y no puede estar fallando por ninguna razón, porque yo por experiencia sé que si llega a fallar en esa parte, podemos quedarnos sin el proyecto, porque es algo súper, súper crítico, ¿verdad? Entonces, ese tipo de cosas es para lo que nos ayudan las pruebas basadas en riesgo, ¿ok? Ah, a ver, Mike, en esta parte, una pregunta de Luis Alfa. Bueno, es que no viene tu nombre. En esta parte de sesiones uno a uno con expertos de negocio y tecnología, se puede agregar expertos de operación que muchos clientes tienen esa área. Sí, definitivamente es muy importante tener gente que pueda darte todo tipo de enfoques. De hecho, es lo que sigue. Un enfoque basado en el equipo y que involucra a los principales interesados y expertos es preferible a un enfoque puramente documentado. O sea, realmente nosotros queremos a todas las personas que estén metidas en el proceso, ¿sí? A todos los que estén ahí, ¿sí? Entonces, no únicamente, vamos a suponer, mi momento que una vez trabajar en una cervecería ahí en Monterrey, México, y algunas de las juntas que teníamos para identificar las pruebas que teníamos que realizar, las hacíamos con la gente de operaciones, ¿sí? Entonces la gente llegaba así oliendo a cerveza porque pues habían estado en la planta y a un lado estaban las oficinas. Y realmente sí nos ayudaba mucho, o sea, porque nos daban su punto de vista técnico, que a lo mejor no lo tenía la persona que creó la documentación, pero ya una persona que estaba metida por completo en el proceso de creación, o sea, ya en el proceso tal cual de manufactura, sí nos daba un mejor punto de vista. Y estoy seguro que a muchos de ustedes les ha pasado porque realmente es algo muy, muy común. ¿Sí? Muy bien. Entonces vamos a lo que sigue. Permítame nada más. Muy bien. ¿Cómo hacer un análisis de riesgo? Revise los riesgos y asigne probabilidad e impacto. Aquí ya dijimos qué es lo que tenemos que hacer para identificar riesgos, pero o sea, ya una vez que los tenemos identificados, tenemos que saber gestionarlos. ¿Ok? Entonces, revise los riesgos y asigne probabilidad e impacto. La probabilidad es qué tan probable es que suceda ese riesgo y el impacto es qué tanto nos va a afectar. Normalmente la probabilidad es una medida que da la gente técnica y el impacto es algo que da la gente de negocio, ¿sí? Entonces es como una combinación de las dos personas. O sea, lo ideal es que tengamos apoyo para esta gestión de riesgos de todo el mundo para poder identificar de la manera más exacta o lo más cercano posible este, la prioridad de nuestros riesgos. ¿Ok? Escalas utilizadas para calificar la probabilidad y el impacto, que eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Y bueno, armado con un número de prioridad de riesgo, ahora podemos decidir sobre las diversas opciones de mitigación de riesgos disponibles para nosotros. O sea, nosotros tenemos, de cada uno de los riesgos que nosotros hayamos listado, tenemos que darle un impacto y una probabilidad, ¿sí? Tenemos que definir una escala. Después de que definamos esa escala para probabilidad de impacto, vamos a hacer una multiplicación entre probabilidad de impacto para dar una prioridad de riesgo. ¿Ok? Ok, qué bien. De hecho, algo más. No. Ahorita lo vamos a ver. ¿Cómo registro los riesgos? ¿Sí? Aquí podemos ver una tabla con un ejemplo de cómo lo pudiéramos hacer. Realmente esto es una tabla sumamente básica, ¿sí? Pero tiene la misma estructura que pudiera tener cualquier documento de gestión de riesgos para obtener la certificación de CMMI. Entonces, es totalmente válido. Nosotros tenemos una descripción del riesgo. Aquí yo tomé unos ejemplos de los riesgos que acabamos de mencionar
que son, que son riesgos de producto. Y si se fijan, déjenme pongo, permítanme un momento. Tenemos aquí la probabilidad, que son 3, y el impacto, aquí no debería ser seguridad, es impacto. ¿Ok? Déjenme lo cambio rapidito. Nada más tengo que mover esto. No se ve. Bueno, digo sí se ve mucho. Así lo dejamos, es prioridad de impacto. El software, nosotros tenemos, como les comentaba, un número de probabilidad, un número de impacto y lo podemos multiplicar y nos da el número de riesgo. ¿Sí? Y entonces, con este número, nosotros podemos hacer un plan de mitigación o contingencia dependiendo de lo que nos interese hacer, ¿verdad? Dependiendo también de qué tan riesgoso es nuestro riesgo, de qué tan prioritario es nuestro riesgo, nosotros podemos decidir qué podemos hacer con él. Podemos, si fijan, aquí tenemos 4 opciones. Podemos hacer un plan de mitigación, plan de contingencia, transferencia o podemos ignorarlo. ¿Qué es un plan de mitigación? Un plan de mitigación es qué es lo que podemos hacer para que no suceda ese riesgo. ¿Sí? Un plan de contingencia es qué es lo que tenemos que hacer cuando ya suceda. ¿Sí? A lo mejor no lo podemos mitigar, entonces tenemos un plan de contingencia. Transferencia. ¿A quién se lo vamos a aventar? ¿Sí? Aquí esto pasa cuando un riesgo a lo mejor le corresponde a otro equipo, pero nos está afectando a nosotros. Entonces nosotros lo podemos trasladar a otras personas, o sea, transferir a otro equipo y nosotros olvidarnos de ello y no hacernos responsables del impacto que pudiera causar, ¿verdad? Y otra opción también es ignorarlo, ¿sí? O sea, si realmente tenemos un riesgo que no tiene una alta probabilidad y no tiene una alta severidad, o bueno, ahorita vamos a ver varias combinaciones, yo puedo decidir ignorarlo, porque a lo mejor aunque suceda, a mí no me va a afectar. Entonces, yo decido que, ¿sabes qué? Me arriesgo a que no voy a hacer nada, y a lo mejor no pasa nada, ¿verdad? O sea, para eso estoy haciendo mi análisis de riesgo para saber qué acciones tomar de acuerdo a la probabilidad y el impacto que yo definí para cada uno de mis riesgos. ¿De dónde saca la escala para darle valor a la probabilidad y al impacto? Pregunta Denise. Eh, esto es, ¿cómo decirlo? O sea, bueno, de hecho lo vamos a ver ahorita. Lo vamos a ver en el siguiente slide. Vamos a pasar, bueno, antes de que pasemos, ahorita respondo su pregunta. Tenemos aquí descripción del riesgo. El software es proclive a fallos. ¿Sí? Eh, ¿El software pudiera fallar en cosas que ya estaban funcionando? Pues sí, puede ser. Sí, pero ni mucho ni poquito. Más o menos. Entonces es un 3. Aquí yo utilizo una escala del 1 al 5, que en el siguiente slide la vamos a ver súper detalladamente. ¿Sí? Este, y la severidad también tampoco es mucho, porque a lo mejor las cosas que están fallando, o sea, no son tan importantes. No pasa nada. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a definir un plan de mitigación en donde voy a verificar las áreas problemáticas y a enfocar pruebas en esas partes específicas. Aquí se me cortó el Excel donde lo copié. Pero, o sea, realmente lo que vamos a hacer es enfocar pruebas en las partes que consideramos que pudieran fallar. ¿Ok? Entonces tiene un riesgo de 9. ¿Sí? Aquí vamos a tener una escala de 1 al 25 y ahorita vamos a ver por qué. Y ahorita nos regresamos a esta parte para que les quede un poquito más claro. Pero sí, nada más quiero que sepan qué vamos a hacer en cada uno de esos riesgos de acuerdo al nivel de riesgo que definí según la probabilidad del impacto y ver cuál de estas 4 opciones son las que voy a elegir. ¿Ok? Luego falta de detalle en el UX, o sea, en el UI, perdón, no era UX, o sea, en la interfaz gráfica de usuario. No es necesario un plan, se unirá a un equipo de User Experience en un mes. A lo mejor nosotros sabemos que la experiencia de usuario se está volviendo muy importante. ¿Sí? En un proyecto en el que estábamos dando mantenimiento, a lo mejor ya estábamos trabajando en algún tiempo, durante un tiempo, y nosotros metimos algunas pruebas de usabilidad, que nosotros consideramos importantes, pero realmente nosotros como testing a lo mejor no somos expertos en la parte de UX. Entonces, como ya sabemos que va a llegar un equipo porque ya se invirtió en esa parte, bueno, sabes que aquí pues, realmente no hay nada que hacer, ¿sí? Entonces lo puedo ignorar, no pasa nada.
Luego, las nuevas funcionalidades fallarán. Aquí tengo un plan de mitigación y uno de contingencia. Nuevas funcionalidades críticas deberán ser probadas antes a detalle. O sea, cada cosa nueva que yo reciba, la tengo que probar con muchísimo detalle. ¿Ok? Contingencia, considera aplazar fechas de entrega con anticipación. Es decir, nosotros realmente ya sabemos que cuando nos entregan nuevas funcionalidades hay muchos errores y vemos que tenemos una fecha muy limitada, nosotros podemos levantar la mano y decir, ¿sabes qué? Nosotros no nos comprometemos a entregarte en esta fecha porque por experiencia sabemos que va a haber o sea, va a haber muchos fallos en el sistema, lo que se va a traducir en muchos defectos. Entonces nosotros no podemos aceptar esa parte. O sea, se vale, sí, se vale. Depende del equipo, ¿verdad? Hay equipos en donde no se vale, pero lo ideal es siempre tener información para que quien está a cargo del proyecto pueda tomar una decisión informada. O sea, muchas veces nosotros no somos quienes tomamos las decisiones, o sea, no en todos los equipos testing tienen la última palabra, eh, pero sí en la gran mayoría nosotros tenemos, o sea, podemos dar las recomendaciones y podemos también lavarnos las manos y deslindarnos de problemas porque no se nos escuchó, ¿verdad? Entonces eso también es importante. Mm, ok, ya vimos esos ejemplos. Ahorita voy a ver. De cada riesgo informas el impacto financiero. María del Refugio, no había visto la pregunta. De cada riesgo informas el impacto financiero. Pudiera ser que también puedas sacar el impacto financiero si tú de alguna manera en la severidad tienes forma de medir cuánto te cuesta algo, ¿sí me explico? O sea, ahí sí tal cual, o sea, la probabilidad que tú le quieras dar por la severidad, que a lo mejor tú la severidad la tienes definida con una cantidad, o sea, monetaria tal cual, y sí se puede, o sea, realmente hay muchas formas de hacer gestión de riesgos, o sea, esto que les estoy mostrando prácticamente es así como que bien por encimita, o sea, sí funciona bastante bien, pero hay formas más complejas de hacerlo, ¿verdad? Y en esas formas más complejas muchas veces se utilizan los costos. Realmente eso está más del lado, bueno, yo donde lo he visto mucho, como lo mencioné anteriormente, es en la parte de manufactura, ¿sí? Entonces ahí, pudiera ser más común que se utilicen ese tipo de métricas. Realmente en lo que nosotros hacemos en el desarrollo de software, no lo veo tan común, ¿sí? La verdad es que no me ha tocado, pero sí he visto que se utiliza también de esa forma, entonces sí se puede. ¿Ok? Muy bien, vamos a lo que sigue. ¿De dónde se saca la escala para darle valor a la probabilidad y al impacto? Es lo que vamos a ver en este momento. Aquí se fijan, tengo probabilidad definida del 1 al 5, en esta parte, 1, 2, 3, 4, 5. Y el impacto, igual, 1, 2, 3, 4, 5. Si recordamos en el slide anterior, en el primer riesgo que nosotros teníamos, tenemos que el software es proclive a fallos con probabilidad 3 e impacto 3, que me dio un riesgo de 9, que es 3 por 3, 9. ¿Ok? Entonces, si venimos a ver esta tablita que está aquí, tenemos que es posible y el impacto es moderado y está en el número 9. ¿Sí? Entonces, de ahí es donde salió ese número. ¿Cómo se define esto que tenemos aquí? Eso realmente es responsabilidad de cada equipo. Yo he visto equipos que lo hacen del 1 al 3, he visto equipos que lo hacen del 1 al 10. Entonces, realmente depende de cada quien. A mí me agrada mucho esta numeración del 1 al 5, digo, porque fue como que la que siempre utilizaba, la que me parece más, no me parece muy grande, no me parece muy pequeña, me parece como que el tamaño perfecto para poder llevar la medición de los riesgos. Incluso eso también ustedes pudieran verlo al momento o se les pudiera hacer muy familiar en la gestión de los defectos, ¿sí? Cuando ustedes asignan una prioridad y una severidad. Entonces, la prioridad es qué tan rápido tengo que corregir ese defecto y la severidad es qué tanto impacto está causando, ¿verdad? Entonces, se puede hacer exactamente lo mismo que aquí para poder saber cuáles son los defectos críticos y cuáles se deben de corregir primero, ¿verdad? Entonces, puede ser que eso les parezca familiar. Ah,
La identificación, pregunta María del Refugio, ¿la identificación de riesgos se registra en la etapa de pruebas? Ah, aquí recordemos, mm, las pruebas basadas en el riesgo, perdón, las pruebas basadas en riesgo inician en la planeación del proyecto. ¿Sí? Entonces es algo que nosotros tenemos que hacer al inicio, ¿sí? Cuando vamos a empezar nuestro proyecto, pero lo tenemos que estar actualizando constantemente. Entonces a lo mejor yo inicié el proyecto hace 3 meses, pero ya después de que pasaron 3 meses, pues ya las cosas cambiaron, ¿verdad? Ya surgieron nuevos riesgos, algunos ya sé que no, no van a ocurrir, o a lo mejor algunos aumentaron su probabilidad, otros bajaron el impacto, no lo sé. Entonces, es importante que lo estemos revisando periódicamente, ¿sí? Empieza en la planeación, pero conforme pasa el tiempo lo tenemos que ir actualizando, ¿ok? Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que podemos sacar de esta tablita? Pues el plan de acción, ¿verdad? Yo puedo decidir qué es lo que voy a hacer con cada uno de estos riesgos. Es decir, recordemos aquí, o sea, puede ser una mitigación, plan de mitigación, contingencia y transferencia, o la ignoración, ¿sí? Lo puedo ignorar. ¿Ok? De aquí también podemos sacar la cantidad de pruebas por categorización o las técnicas, ¿sí? Las técnicas que nosotros pudiéramos utilizar. O sea, nosotros queremos saber en dónde enfocarnos y cómo enfocarnos. Entonces depende mucho el riesgo que nosotros tengamos para saber qué tenemos que probar primero y qué tipo de pruebas tenemos que hacer. A lo mejor yo me doy cuenta que tengo un riesgo muy importante en la parte de, no sé, de performance, y eso ni siquiera lo había tomado en cuenta, entonces es importante que lo veamos antes de que sea de la liberación. O sea, ya sé qué tipo de pruebas tengo que hacer, van a ser pruebas de performance, las con sus propias técnicas, o a lo mejor me doy cuenta también que hay una parte muy importante en la usabilidad de mi sistema, porque ahora es un sistema móvil, es masivo, va a llegar a mucha gente, entonces queremos que la gente, que sea muy fácil de usar, entonces a lo mejor ahí ya me doy cuenta que la usabilidad es algo sumamente importante y le puedo dar un enfoque a mis pruebas en esa parte, ¿verdad? Aquí realmente, como lo tenemos así con los niveles, si fijan, son como 4 niveles: rojo, anaranjado, amarillo y verde. Nosotros pudiéramos decir que para el amarillo tenemos que hacer pruebas muy detalladas, ¿sí? Mucho, muy detalladas, ¿sí? O sea, me quiero enfocar muchísimo porque es muy riesgoso y me causa mucho impacto, entonces ahí meto muchas pruebas. En el anaranjado, que pudiera ser el alto, un nivel alto, ahí a lo mejor simplemente hago pruebas, no sé cómo se le dice, no es exhaustivas, o sea, vaya, una planeación normal de lo que yo quisiera realizar, o sea, simplemente enfocarme en esa parte como lo tenía enfocado, en mi planeación, o a lo mejor simplemente priorizarlo, pero sin ningún efecto en la cantidad de pruebas que pudiera hacer, pero sí probarlo, ¿verdad? Siempre probarlo. En la parte amarilla, en la sección amarilla, a lo mejor yo puedo decir, bueno, aquí, si tengo la oportunidad de hacerlo, si tengo la oportunidad de probarlo, lo pruebo, porque realmente el riesgo es muy bajo y tengo otras cosas más importantes que hacer. Y el color verde, yo pudiera decir, mira, pues si me queda tiempo, si ya después de que hice lo que tenía que hacer y aparte hice lo adicional, me queda tiempo, pues también pruebo eso por no dejar, ¿verdad? Entonces eso lo dejamos hasta el final. Entonces siempre tenemos que irnos y enfocarnos en la parte más riesgosa, ¿sí? Es donde tenemos que meter más pruebas. Y bueno, otra cosa que también ya les había comentado, la probabilidad normalmente es una medida técnica y el impacto es una medida del negocio, ¿sí? O sea, la probabilidad normalmente la dan los equipos de desarrollo y el impacto normalmente lo da el equipo de negocio. Entonces, si fijan, es una combinación de ambos equipos para saber realmente en qué enfocarnos y que el enfoque esté dado entre estas dos áreas, ¿verdad? Entre el área técnica y el área de negocio. Muy bien. Luego, aquí pregunta Denise, ¿el resultado final de la multiplicación de la probabilidad de impacto también está en escalas para poder decir si la mitigamos? Mm, no entiendo bien la pregunta. O sea, no es que sean escalas. O sea, por ejemplo, aquí tengo la probabilidad para este riesgo es rara y el impacto es insignificante, pues uno por uno queda en esta parte, ¿verdad?
Para otro riesgo que yo tengo un impacto número 5 que es catastrófico y es muy posible que pase. Bueno, es posible que pase. Entonces, 5 por 3 me da 15. Estoy en esta parte. Entonces, ¿qué es lo que vamos que voy a hacer aquí? Según lo que acabamos de mencionar, es sí, o sea, voy a hacer pruebas, voy a enfocar mis pruebas al inicio, pero a lo mejor no voy a agregar pruebas de más, ni tampoco va a ser lo primero que voy a probar. Pues simplemente es algo que sí tengo que asegurarme que esté funcionando, y listo. O sea, este número que está dentro de los cuadros, o sea, sí es la multiplicación, es lo que acá atrás le mencionábamos, ay, ¿cómo se decía? ¿Cómo le decíamos? Prioridad de riesgo, sí, ese número de aquí. O sea, a mí la probabilidad y el impacto me sirve para la prioridad de riesgos. Es el número que realmente me interesa porque es el que me va a ayudar a poder decidir hacia dónde hacia dónde me voy a dirigir. ¿Ok? Entonces, obviamente todos son importantes porque de ahí saco la prioridad de impacto, pero el que voy a estar utilizando, perdón, la prioridad de riesgo. El que voy a estar utilizando es la prioridad de riesgo. ¿Ok? Muy bien. Luego, vamos a lo que sigue. Ah, bueno, esto es la parte de pruebas basadas en riesgo en modelos clásicos. Vaya, no estamos hablando de metodologías ágiles, no estamos hablando de Scrum, métodos ágiles de Scrum. Hasta este punto, ¿alguien tiene alguna pregunta? ¿Puedes repetir el significado de los colores amarillo y rojo, por favor? Claro, Cristian. O sea, aquí nada más es una forma gráfica y visual de identificar en dónde me tengo que enfocar más, ¿sí? Las pruebas, los riesgos, perdón, en donde tengo que poner especial atención, ¿sí? O sea, estos que están aquí, si te fijas, están arriba del número 20, o sea, 20, 20, 25, porque son riesgos que fueron considerados de un impacto mayor y una probabilidad casi segura o fue una probabilidad probable, pero catastrófico, o ya catastrófico y casi seguro, pues ya 25 es lo peor, ¿verdad? Entonces, eso es lo que me dice, o sea, simplemente es una forma en la que tú vas a poder categorizar los riesgos y saber cómo enfocarte en ellos, ¿sí? O sea, no es que siempre se tengan que utilizar esos colores o esos números, como les decía anteriormente. Hay quienes manejan simplemente probabilidad del 1 al 3 e impacto igual también del 1 al 3 y así es como sacan la priorización de las cosas, ¿sí? Hay quien lo hace del 1 al 10 y le ponen los colores que pues mejor les parezca, ¿verdad? Simplemente es como que para dar más enfoque, ¿sí? O sea, lo ponemos rojo porque es así como que lo más crítico es rojo, así, ya es una emergencia, lo tenemos que hacer ya, ¿sí? Anaranjado es más tranquilo, amarillo pues nada más como que una alarmita y verde pues todo está bien, nada más todo está bien. Este, a ver, ok, esto ya es una matriz de calor. Sí, digo, no había escuchado así tal cual, pero sí me suena. ¿Qué diferencia hay entre esta matriz y la matriz de impacto que entrega desarrollo? Muy probablemente sea lo mismo, ¿sí? Entonces, esto es algo, muy utilizado en todas las áreas, ¿sí? Como les comentaba ahorita, o sea, es otra parte en donde ustedes la pueden ver, muy comúnmente es en la gestión de incidencias, ¿sí? La gestión de efectos. Entonces, ahí también se utiliza algo similar, a lo mejor no con colores, simplemente con números, o a lo mejor sí con colores, dependiendo de la herramienta que utilicen, este, para hacer esto, ¿sí? Y luego, bueno, eso ya es lo de la página. Es que a lo mejor no estaba al inicio, ¿verdad? Pues no se enojen, no pasa nada. Bueno, este, aquí yo creo que nada más lo único que falta es, bueno, no, de hecho ya lo mencioné de alguna manera, es que, o sea, todo esto nos sirve para priorizar, para saber enfocarnos, para saber qué técnicas utilizar y también para saber cuántas pruebas realizar en ciertos lugares, ¿sí? Entonces, todo esto que les estoy explicando realmente es muy, ¿cómo decirlo? No es que sea vago, sino que depende mucho del contexto de su proyecto, ¿sí? Pero realmente el proceso es el mismo, ¿sí? Acuérdense, o sea, esto es una técnica cualitativa, entonces, o sea, ustedes, el análisis que hagan, normalmente va a estar bien, ¿sí? Porque ustedes van a tener más contexto del proyecto en el que están trabajando,
Ustedes pueden identificar mejor las cosas, este, y los resultados realmente, como les comentaba, pueden ser diferentes de una u otra persona. Entonces, ustedes pueden llegar a una conclusión, a lo mejor que una parte es muy riesgosa y en otro análisis llegan a algo que no tanto. Digo, eso es totalmente válido. Realmente depende de todo el proceso que realizaron. Si recordamos rápidamente eso, lo que tenemos que hacer para hacer pruebas basadas en riesgo es, o sea, bueno, puede ser tener la documentación, revisarla y una vez que la revisé, hacer sesiones uno a uno con distintos expertos de cualquier área. Puedo hacer lluvia de ideas, puedo hacer un checklist, seguir un checklist de las cosas que tengo que verificar o simplemente pensar que pudiera fallar de acuerdo a mi experiencia, ¿verdad? Ya una vez que yo hago ese análisis, tengo que ir registrando toda esa información que pasó por mi cabeza y ponerle una probabilidad y un impacto, ¿sí? Ya una vez que tengo la probabilidad y el impacto, o sea, todo este proceso normalmente se hace con ayuda de equipos, de distintos equipos, ¿verdad? Entonces, no solamente es el equipo de testing, se necesita el equipo, se necesita tener a todo el equipo, a todo desarrollo para que esto sea exitoso. Y de hecho, eso lo vamos a ver en el último slide también. Entonces, también algo que se me olvidó poner aquí en esta sección, pero que también lo pongo en los cursos que doy, es la trazabilidad de los riesgos, ¿sí? Entonces, así como, digo, si no saben qué es la trazabilidad, digo, por ejemplo, una matriz de trazabilidad es cuando ustedes tienen identificados todos sus requerimientos o historias de usuario y los tienen ligados con un caso de prueba, ¿sí? Entonces ya saben realmente qué caso de prueba impacta qué requerimiento o historia de usuario y qué historia de usuario está impactada con ciertos casos de prueba o incluso con defectos. Entonces es trazabilidad. Entonces podemos hacer lo mismo este, con los riesgos y nuestras pruebas, ¿verdad? O sea, nosotros deberíamos de poder identificar cuáles son las pruebas que yo estoy realizando para cada riesgo para saber en qué momento ya lo estoy atacando, ¿verdad? Pero obviamente depende mucho de la naturaleza del riesgo, pero es algo que también se puede realizar y hay herramientas que también ayudan en esa parte. ¿Ok? A ver, aquí vamos a ver una pregunta. Es que no puedo verla bien. Esta matriz de riesgos se define en la parte de la planeación de pruebas, pero pueden irse agregando más riesgos conforme se van ejecutando las pruebas. Sí, o sea, de hecho lo ideal es que se vayan agregando conforme vas avanzando. Sí. Acuérdense, esto no nos sirve solamente para la ejecución, o sea, también nos sirve para la planeación, nos sirve para el diseño, obviamente para la ejecución también, y nos sirve para el reporteo de las cosas que hacemos. O sea, realmente nos sirve para todo, ¿sí? O sea, si mientras nosotros sepamos que es más riesgoso en todas las áreas de nuestro proyecto, pues qué mejor, ¿verdad? Si mucha gente se va con la idea de que solamente es para la ejecución, pero realmente lo pueden utilizar en cualquier fase del proyecto. Trabajan con formatos ya definidos para el tema de la documentación desde la planificación. Bueno, eso ya depende también depende de la empresa. O sea, a mí sí me ha tocado estar con empresas que tienen esto sí súper bien documentado y tienen templates. Y también me ha tocado hacerlo en un Excel por mi cuenta, ¿verdad? Entonces depende del proyecto. ¿Sí? Depende mucho del proyecto. ¿Ok? Bueno, ¿alguna otra pregunta? Digo, porque ya pasando a la parte de ágil va a ser súper rápida y luego ya vamos con la parte final. ¿Cuál es la mejor técnica para sacar riesgo en un proyecto? Digo, básicamente es seguir todos los pasos que estamos haciendo. O sea, yo no te puedo decir cuál es la mejor técnica, ¿sí? El análisis es muy personal, ¿sí? O sea, es una técnica muy cualitativa, depende mucho de las personas que la realicen. Y como les digo, o sea, realmente en el desarrollo de software, o sea, no es como que algo que se utilice muy, bueno, comúnmente, porque sí hay empresas que tienen riesgos muy, muy grandes y pudiera ser que lo hagan de una manera más industrial, por decirlo de alguna forma. Realmente se sigue este proceso. Digo, en la mayoría de los proyectos que yo he visto, se sigue este proceso. Y en proyectos, o sea, realmente con riesgos muy grandes o con presupuestos altos, se puede hacer tal cual como lo menciono.
Digo, no es distinto un proyecto con poco presupuesto a uno con alto presupuesto. O sea, el proceso que acabamos de ver realmente es el mismo. ¿Ok? Mm, ¿Cómo le haces para que todos los miembros del equipo estén enterados de todos los riesgos previos y o existentes? Bueno, lo ideal, Angélica Aguirre, es que todo el equipo participe en el proceso. ¿Sí? O sea, no es algo exclusivo de testing. Eso lo vamos a ver en el último slide. Para que sea exitoso necesitamos que todos participen. ¿Sí? A lo mejor puedes tener una carpeta compartida y que todo el mundo sepa que es sumamente común que tengas toda la documentación de los proyectos en un lugar compartido, en un drive, y que todo el mundo tenga acceso a él. ¿Sí? Incluso que cualquiera pueda llegar y pueda modificarlo, esté de acuerdo a sus comentarios. O sea, esa podría ser una manera, pero sí, Angélica, es bien importante que si es algo que vas a querer implementar en tu proyecto, sea algo que sea de como un acuerdo de todos los equipos. ¿Sí? O sea, realmente lo tienes que vender para que luego ya que todos te lo compren, ya lo vas a poder enfocar de esta manera. O sea, realmente es muy barato realizarlo, te deja muchos beneficios, no cuesta tiempo, o sea, no cuesta tiempo, o sea, cuesta un poquito tiempo, cuesta muy poco dinero porque cuesta muy poco tiempo. Te deja muchos beneficios porque puedes encontrar cosas que incluso la misma documentación no te da y prácticamente solamente estás hablando con las personas, pero de una manera enfocada, ¿verdad? Entonces realmente es un enfoque muy común porque es muy bueno, deja muchos beneficios y es sumamente barato. Entonces también lo puedes vender así, ¿verdad? Para que te hagan un poquito más de caso. Luego, Oscar Padilla, cuando se realiza esta matriz de trazabilidad, ¿en dónde se realiza el número de casos de prueba contra los requerimientos según el riesgo? No se puede llegar a salir de proporción por un alto número de casos de prueba, ejemplo, 4.000 casos de prueba, ¿cómo se debería abordar? A ver, espérame, déjame lo digiero. Esta matriz, ¿dónde saca? ¿Dónde saca? Ok, o sea, el número de casos de prueba contra los requerimientos según el riesgo. O sea, es que realmente depende de cómo lo estés haciendo. O sea, yo he visto matrices, por ejemplo, en Excel, que simplemente agregas una columna y, riesgo, listo. Y ya está, ¿verdad? Si lo tienes en una tabla dinámica, ya simplemente haces un filtro y ya puedes sacar todos los casos de prueba por riesgo. Ahora, hay herramientas que también te ayudan a realizarlo. Hay herramientas en las que tú tienes tu caso de prueba y le puedes ligar un requerimiento y le puedes ligar un tipo de requerimiento de riesgo y entonces ya tienes esa trazabilidad de la herramienta y ya la puedes manejar como si fueran simplemente requerimientos y casos de prueba. Entonces realmente depende de cómo quieres hacer. Ahora, no se puede llegar a ser proporción por un alto número de casos de prueba. O sea, es que si hablamos de 4.000 casos de prueba son muchísimos. Algo anda mal ahí. O a lo mejor es un equipo muy grande, no lo sé. No sé cómo lo están haciendo, pero sí suena mucho. Pero bueno, al menos la manera en la como estoy tratando de que se muestre la relación entre los riesgos y los casos de prueba, simplemente sería como una marquita más en cada uno de los casos de prueba. Si ya estás con el enfoque de que vas a hacerlo basado en los riesgos, simplemente desde marcarlo. O sea, realmente no es como que agregar muchísima información. Digo, si es un pasito más, si son como que, suena como que mucho poner una marquita más en 4.000 casos de prueba, ¿verdad? Pero normalmente no es así. O sea, tampoco se trata, eso también lo vamos a ver en el último slide. O sea, no se trata de que todo lo que vamos a hacer esté basado en riesgos. O sea, esto es como es un enfoque, este, ¿cómo decirlo? Es un enfoque de apoyo, ¿sí? No debería ser el principal, ¿sí? O sea, yo entiendo que a lo mejor alguien dice, bueno, es que yo tengo una estrategia basada en los requerimientos, en donde yo tengo que cubrir todos mis requerimientos. Bueno, pues puedes seguir con tu estrategia y al mismo tiempo estar utilizando pruebas basadas en riesgo, no pasa nada. O a lo mejor dices, no, ¿sabes qué? O sea, mi estrategia es, no sé, es muy basada en el negocio, ¿sí? Yo tengo casos de uso, yo simplemente me tengo que enfocar en los flujos principales. Bueno, no pasa nada, puedes utilizar pruebas basadas en riesgo y darle el enfoque al negocio, ¿sí? A lo mejor ahí te vas a encontrar cosas que la misma gente de negocio no encontró al momento de que le estés cuestionando. Entonces, es complementario.
¿sí? O sea, no es como que la única técnica que se tenga que utilizar, pero sí deja un valor agregado por un costo muy bajo, ¿ok? O sea, son complementos a las técnicas que más podemos utilizar. Luego, experiencia de los involucrados. Bueno, sí, lo que mencionaba, realmente, ¿qué tan efectiva es esta técnica? Depende de qué tan experimentados sean las personas que lo hacen. Depende también qué tan bien involucrados están las demás personas, todos los stakeholders en el proyecto, o sea, depende también de eso. ¿Para qué tipo de proyectos es recomendado utilizar enfoque de riesgos? Para cualquier tipo, o sea, no, Santa Lisset Ramírez, lo puedes utilizar realmente en cualquier proyecto, o sea, es como lo comentaba ahorita, es complementario, ¿sí? Ejemplos comunes de retos que hayas encontrado, bueno, eso ya los mencionamos hace ratito, ¿sí? Bueno, vamos a lo que sigue. Ya se nos va a acabar el tiempo, si no me equivoco. Ya nos pasamos. Qué bárbaros, ¿por qué no me avisan? Bueno, ahora, pruebas basadas en riesgo en modelos ágiles. Aquí está bien fácil. De hecho, si ustedes están trabajando por ejemplo, en Scrum, ¿sí? Nada más voy a poner el ejemplo en Scrum, perdón. No me voy a ir más a detalle. O sea, lo único que nos tenemos que enfocar son en dos partes del proceso, que son el Release Planning Meeting y el Sprint Planning Meeting, ¿sí? En el Release Planning Meeting, lo que se hace es como que un inicio de todo el release con los distintos sprints que van a haber, ¿verdad? Entonces, eso nosotros lo podemos traducir al inicio del proyecto que vimos anteriormente, que es como que tradicional. Voy a iniciar mi proyecto. Bueno, voy a hacer el Release Planning Meeting. Y en esa parte iniciar con la identificación de riesgos, ¿sí? Después, o sea, aquí obviamente igual, o sea, con ayuda de todas las personas, ahí va a estar el Product Owner, va a estar el Scrum Master, va a estar todos los miembros del equipo, tester, analistas, desarrolladores, gente de base de datos, gente de usuario, todo el mundo, o sea, va a estar ahí metido todo el mundo, y mientras más personas se involucren, va a tener más valor, ¿sí? Entonces, nosotros hacemos esa parte en el Release Planning Meeting. De hecho, a mí se me hace más fácil en Agile, porque como que tenemos bien definidos los puntos en los que tenemos que parar y luego continuar, parar, continuar. Cuando estás en un proyecto clásico, ¿sí? Como lo estaba explicando anteriormente, la, el consejo es que periódicamente estés revisando los riesgos, ¿sí? Pero aquí no se te dice que lo revises cada mes, cada 2 meses, cada 3. O sea, tú puedes decir, pues lo hice periódicamente, cada año. Entonces, pues así no funciona, ¿verdad? Pero si ustedes dicen, bueno, ¿sabes qué? Voy a utilizar el enfoque para basarse en riesgo, al inicio del release, en el release planning meeting, voy a hacer el inicio de todo lo que pudiera haber, todos los riesgos que pudiera haber en ese release. Y cada vez que hagamos un sprint planning meeting, vamos a hacer una revisión de todos los riesgos que tenemos, pero específicos para esa parte del backlog en la que se va a trabajar, ¿verdad? Entonces como que está más fácil. Digo, a mí me da esa impresión, se me hace mejor porque como que está más dividido. Y básicamente es lo mismo, ¿sí? O sea, realmente no hay diferencias, simplemente, o sea, acá se trabaja de una forma iterativa incremental, y esa es la única diferencia. Pero realmente esto nos ayuda a que lo metamos como parte de nuestro proceso y que sea más efectivo, ¿sí? Entonces, es lo mismo, o sea, en las mismas juntas que ustedes están haciendo al momento de hacer el Split Planning Meeting, con toda la gente que está del equipo, o sea, pueden ahí sacar su Excel con los riesgos, revisarlo rápidamente y listo. Ya con eso ustedes están siguiendo esta parte y les va a ayudar para la priorización, para la identificación de más riesgos, etcétera. Entonces, les digo que es muy barato y es muy cortito lo que se tiene que hacer, entonces ayuda bastante. ¿Sí? Bueno, entonces quedamos que lo hacemos como por aquí, donde estaría el Release Planning Meeting y en el Sprint Planning Meeting, pero cada vez que vayamos pasando por esto de aquí, ¿verdad? Así. Muy bien. Digo, ahí a lo mejor pudieran, de hecho, recuerdo que me preguntó algo de la integración continua, o sea, realmente no,
si ustedes están trabajando con Extreme Programming, por ejemplo, o sea, en un ambiente de integración continua, igual es lo mismo, o sea, también sirve para la priorización de las cosas que nosotros vamos a querer tener, este, en nuestro, ¿cómo llamarlo? Me olvidé el nombre, en nuestro automatizador, en nuestro Jenkins, vaya, claramente concuerdo. Este, nosotros podemos identificar cuáles son los casos de prueba que vamos a querer automatizar. Bueno, viéndonos en la parte de automatización, podemos bajar el número de falsos positivos, enfocándonos en los casos de prueba que queremos, que se estén ejecutando constantemente ciertos periodos de tiempo. Entonces, realmente es lo mismo, o sea, simplemente es transformarlo a la forma en la que ustedes están trabajando, la gestión de riesgos no va a cambiar, o sea, el momento en que ustedes pueden realizar es igual como se los menciono ahorita, digo, si están trabajando en String Programming, lo más probable es que estén trabajando con algo, con Scrum o algo similar, Scrum, Kanban o algo así, como sea. Pero al final de cuentas, con que ustedes tomen un periodo de tiempo para realizar este proceso, o sea, listo. Ya lo están realizando bien. ¿Ok? Digo que está bien fácil, ¿verdad? Está raro que no todo el mundo lo use. Y bueno, vamos a lo que sigue. Conceptos erróneos de los prados hacen riesgo. Esto ya es el último slide. O sea, todo lo que tenemos aquí son cosas que no son ciertas. O sea, significa no probar todo. O sea, no. Este es lo que les decía. O sea, nosotros, esto es una estrategia, bueno, es un enfoque, este, complementario, ¿sí? O sea, no es algo que nosotros vayamos a utilizar solamente eso, ¿sí? Si nos ayuda mucho, puede que nos mueva muchísimo las pruebas, pero al final de cuentas es complementario, ¿sí? O sea, nosotros podemos tener una estrategia basada en requerimientos, basada en el negocio, una estrategia reactiva, lo que sea, y aún así, nos va a servir, ¿sí? No se trata de que no probemos todo, sino que probemos primero las partes más importantes. Me acuerdo mucho de un proyecto bancario en que una vez nos dijeron, oigan, tenemos 400 casos de prueba que se tienen que probar. Yo, ok, ¿para cuándo? Dicen, para mañana. Yo, ok, no se puede, ¿verdad? Ni de chiste, se nos estaban diciendo a las 5 y el otro día lo querían tener listo. Entonces era imposible. Simplemente lo que hicimos, pues nada más fue enfocarnos en las partes prioritarias y listo, ¿verdad? O sea, más o menos explicado de una forma muy sencilla, pero básicamente eso fue lo que hicimos. No toman en cuenta los requerimientos. No, o sea, eso tampoco es cierto. ¿Sí? Sí se toman en cuenta, o sea, es lo mismo. O sea, de hecho, alguien mencionó algo de esto en algún momento. Eh, es la misma explicación, o sea, es un enfoque complementario. ¿Sí? Entonces, ustedes pueden estar haciendo lo que quieran, ya sea probar con requerimientos, con user stories, con casos de uso, hacer exploratory testing, lo que sea, como quieran, automatización. O sea, y al final de cuentas complementarlo, ¿verdad? O sea, no es así como que, no, esto no lo pruebes, no, o sea, no, se trata de que nos enfoquemos en lo más importante de acuerdo a la retroalimentación que tenemos de todos los equipos. No cubre todos los objetivos, como que es testing reactivo. Cuando se habla de testing reactivo, se habla como que nosotros únicamente nos vamos a enfocar en las partes que de alguna manera nos damos cuenta que están fallando, ¿sí? O sea, como que, ya vi que esto está fallando, nada más voy a probar eso. O sea, es lo mismo, no, ¿sí? No se trata de enfocarme solo en lo que está fallando, es mucho más complejo que eso, ¿sí? O sea, yo tengo que tener entradas de todas las personas, ver qué es lo que les interesa, qué les importa, qué le importa más al negocio. O sea, al final de cuentas, si vamos a hacer una priorización, nos va a ayudar para hacer una priorización, pero también nos va a ayudar para darnos cuenta las partes que pudiera ser que no tengamos identificadas en pruebas, ¿verdad? Entonces, realmente es de mucha más ayuda que como solo para decir que sirve para donde las cosas están fallando. Si es así, si en su equipo lo van así, o sea, realmente es que no se han metido a hacerlo realmente como que de la manera formal, vaya. Por eso, o sea, parte de la presentación decía, o sea, que las pruebas hacen riesgo no solamente es una priorización de casos de pruebas, o sea, es más complejo que eso. ¿Sí?
El equipo de testing lo puede hacer por su cuenta, que eso también lo mencionaron. O sea, no se puede hacer por su cuenta, o sea, no lo pueden hacer solos. Pueden intentar hacerlo por su cuenta, pero el verdadero valor que tiene es que tengan a todo el equipo con ustedes, ¿sí? O sea, sí pueden hacer el intento, este, pero yo les recomendaría que hagan más el intento para tener a todo el equipo involucrado en estas actividades. Y bueno, esto de la gestión de riesgos, como les digo, o sea, no es algo que se haya sacado alguien de testing de la manga, o sea, es algo que ya existía desde hace mucho tiempo, lo pueden encontrar en el PMI. Como les digo, o sea, no es algo tampoco es una, ¿cómo decirlo? No es como que una técnica vieja, de la vieja escuela, o sea, está súper bien, o sea, y para los que conozcan, por ejemplo, a James Back, saben que él también está enfocado en esa parte, que es como que lo más innovador que hay ahorita en testing, y él está también muy involucrado en esta parte de gestión de riesgos de una manera diferente, pero pues ahí en todo el mundo, ¿verdad? Todos estamos ahí. Es solo selección de casos de prueba, es lo mismo que les decía, o sea, sí sirve para seleccionar casos de prueba, pero no es lo único, sí, o sea, hay mucho más allá que para lo que nos sirve, o sea, son muchas más cosas. Ignora el diseño de pruebas, que eso también lo mencionamos anteriormente. Eh, no ignora el caso, no ignora el diseño, realmente ignora lo que el equipo quiera ignorar, ¿sí? Porque nosotros lo podemos enfocar a lo que nosotros queramos, ¿sí? Lo podemos enfocar incluso con la planificación, con el diseño también, o sea, por decir, ¿sabes qué? Me voy a enfocar primero a diseñar esto, o decir, ¿sabes qué? Tengo que diseñar más cosas por esto y esto, porque me di cuenta por el análisis de riesgo que realicé. Entonces, no ignoran solo el diseño. Digo, todas estas misconceptions que hay son porque no se tiene clara la manera en la que se trabaja, porque es muy común que te digan, que son pruebas basadas en riesgo, y tú dices, priorización. O que te digan, ¿qué haces si no tienes tiempo para acabar todas tus pruebas? Y dices, hago pruebas basadas en riesgo. O sea, no, o sea, no digan eso. A lo mejor alguien les va a decir, no, pues sí es cierto. O sea, no, lo correcto es decir, voy a hacer la priorización de las cosas más importantes, ¿sí? O a lo mejor pudieras decir, bueno, si yo estoy en ese punto, yo sé que ya estoy trabajando con pruebas basadas en riesgo, entonces yo ya tengo identificado qué es lo más importante. Entonces, yo voy a hacer lo posible para cubrir lo que se puede en el tiempo que se tiene, y sé que lo más importante va a estar cubierto. ¿Sí? Eso sería como que más, mejor que nada más decir que prueba es lo más importante. Es como que más relativo, ¿verdad? Puede ser cuantitativo, es lo que les decía. O sea, el hecho de que nosotros tengamos aquí esta tablita, ¿sí? Esta matriz, no quiere decir este, que las cosas no puedan cambiar. O sea, esto simplemente es una manera de darle un número a un riesgo, pero recordemos que esta es una estrategia totalmente cualitativa, ¿sí? Depende de la persona, depende de la ayuda que tuvo, depende de su propia mentalidad, o sea, depende de todo eso para que sea exitosa. Entonces, no es algo que se pueda normalmente cuantificar, o sea, es muy humano, ¿verdad? No requiere documentación, no, esto también está pésimo. Mucha gente cree que esto nos ayuda cuando no tenemos documentación, o sea, realmente, o sea, no es necesariamente el caso, o sea, nosotros podemos trabajar incluso sin documentación, pero pues eso ya es cosa de otro tema, ¿verdad? Que no nos vamos a meter ahorita, pero no está relacionado, o sea, nosotros podemos hacer pruebas basadas en riesgo con y sin documentación, no es como que, está hecha para esto, está hecha para cuando no tienes documentación. No, sí. O sea, es un complemento de todo lo que tú pudieras realizar. Y si nos regresamos a la manera en la que nosotros analizamos, hacemos un análisis de calidad de nuestro sistema, de hecho, la primera cosa que tenemos que hacer es revisar la documentación, ¿verdad? Entonces, no se trata de eso, ¿verdad? Bueno, este, hasta esta parte, aquí me equivoqué. No se guardó. Bueno, aquí era preguntas y, bueno, algo así, ampersand. Respuestas. ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna pregunta? No, question and answers, perdón.
Es una Q&A. A ver. Digo, sí estuve respondiendo prácticamente todas las preguntas, pero a alguien que se le haya pasado algo que quiera preguntar, lo podemos hacer en este momento. Silvia, a mí me gustó mucho la charla, muchas gracias. Acuérdense que en las notas les dije que al final, cuando terminemos la sesión, les va a mandar un link para que me den la retroalimentación, ¿sí? Bueno, me gustó, muchas gracias, es interesante. Mónica, Jessy, Silvia, muchas gracias. Bueno, entonces con esto cerramos. Aquí nada más se me olvidaron la gente que estaba en Facebook. Perdón. Déjenme responder algunas preguntas que me hicieron aquí. La plantilla, sí, igual Ronald Julián, lo voy a subir a nuestra comunidad Cool Testers, nuestro grupo de Facebook. ¿Dónde me registro? ¿Se pueden adaptar los análisis de datos? ¿Existen pruebas para los datos tanto cuantitativos como cualitativamente? Realmente, Carlita González Versunza se puede utilizar para todo, ¿sí? O sea, no es como que una técnica específica para algo, la pueden utilizar en cualquier tipo de pruebas. Aquí me saludaba Cristina, Valeria, hola, hola. Muy bien, muy bien. Bueno, muchachos y muchachas, muchas gracias por estar aquí. Antes de que se vayan, les voy a dar un anuncio. Este, bueno, no, mejor lo mando por el grupo y por el señor Tester, pero vamos a tener más actividades, un poquito más dinámicas que esta sesión. Realmente esta sesión a mí no me parece muy dinámica porque nada me estoy hablando yo y de hecho no puedo, es complicado ponerlos a ustedes a hablar. Pero sí lo vamos a hacer, yo creo que ya la siguiente semana, lo que se llama lo que callamos los testers. También vamos a tener algunas entrevistas o sea, va a ser algo como que para platicar entre todos los testers, un tema en particular, y todos vamos a tratar como que de llegar a alguna respuesta. Sí, vamos haciéndonos bolas entre todos, pero todos con video, o sea, no nada más así hablando. Y también vamos a tener una serie de entrevistas con personal ejecutivo de testing de varias empresas, principalmente de aquí de México, probablemente también de otros países, pero pues me queda más cerca México que bárbaros, o sea. Entonces también vamos a hacer esa parte. Yo creo que durante un buen tiempo, de aquí a que se acabe el año, vemos cómo avanzamos. Pero bueno, va a haber más actividades como estas. Muchas gracias a todos, y pues nos vemos la siguiente semana. Que tengan un buen día y nos vemos. Gracias. Bye bye.